Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast 8020. Hoy estamos aquí, como siempre, con Marc Castells. ¿Qué tal, Marc? Muy bien, como siempre, con muchas ganas. Hoy tenemos un invitado, yo creo, especial, ¿no? Muy especial, la verdad. Otra vertiente dentro del sector jurídico, el sector Totalmente. del periodismo. Muy interesante. Es algo que yo creo que, ¿no? que forma parte de nuestro sector y que es un elemento importante a nivel de divulgación, de información y de conocimiento también. Totalmente. Y en este sentido, pues tenemos aquí con nosotros a Álvaro Zarzalejos. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a los dos. Bienvenido. Gracias. Es un placer tenerte aquí. Álvaro es el responsable de la sección jurídico del Confidencial. Pero más allá de los títulos, aquí siempre vamos directos, ¿eh, Álvaro? O sea, vamos al grano, ¿eh? Más allá de los títulos, de tu profesión, de tus estudios, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Álvaro? Pues sí, me definiría como periodista, pero también es verdad que me podría definir como arquitecto frustrado, porque era mi otra vocación, pero no se me daba muy bien ni el dibujo técnico ni las matemáticas, entonces, pues bueno, como me gustaba mucho también el periodismo desde pequeño, pues me enfoqué por ahí. ¿Por qué frustrado? ¿Por qué querías ser arquitecto? Pues no lo sé, me gustaba mucho, me ha gustado siempre mucho la arquitectura, me ha atraído mucho, es verdad que no hay ninguna tradición familiar ni nada, no conocía tampoco arquitectos, pero siempre me gustó mucho desde pequeño, pero, ¿Y por qué no pudo ser. Pues porque ni matemáticas, ni dibujo técnico, ni nada, o sea, todo... Vale. ¿Y cuál fue ese momento que decidiste optar por el periodismo? ¿Hubo un punto de inflexión? ¿Hay alguna cosa concreta que dijiste? No, fue bastante vocacional, o sea, siempre me ha gustado mucho, siempre me ha gustado mucho leer, me ha gustado mucho escribir, todo el mundo de los medios, la información, siempre me ha atraído mucho y no hubo, o sea, no recuerdo un punto de inflexión así concreto, yo creo que lo tuve bastante claro desde la carrera. ¿Qué estudiaste? Yo estudié comunicación y ciencias políticas, Vale. porque inicialmente pensé en dedicarme a periodismo político, porque me gusta mucho la política, pero luego pues te va llevando esto por donde te va llevando y he estado siempre más cerca de economía y empresas, tal, luego evolucionó a jurídico y hasta hoy. O sea que la política quedó como un hobby, o sea, para verlo desde fuera. ¿Y cuál ha sido tu trayectoria? Porque ahora eres el responsable de la sección jurídica del Confidencial. Eres joven, ¿no? Pero Me sí considero que todavía. eres joven. Y en ese sentido, pues has pasado, si no me equivoco, pasaste por el Confidencial, Voz Populi y Expansión. ¿Puedes explicarnos un poco esta trayectoria? ¿Por qué áreas pasas y cómo acabas en el Confidencial, en la sección jurídica? Justo, pues yo empecé en el Confidencial, efectivamente, que estuve como 5 años y ahí fueron como varias etapas dentro del periódico. Y yo me incorporé a la sección de Economía y Empresas para cubrir empresas de medios, ¿vale? Que es una cosa que ya se ha dejado de hacer en casi todos los medios, que es cubrir básicamente pues, los grandes grupos mediáticos, las televisiones, un poco ese sector, que es muy de nicho. Y éramos muy pocos periodistas los que lo hacíamos. Y cuando estábamos haciendo eso, surgió, hablando con jefes, como de manera muy natural, oye, pues hacer algo más, para competir, algo que podíamos hacer, y fue como surgió el tema jurídico. Vale. Porque en ese momento no se cubría mucho, o lo cubrían muy poquitos medios. En el Confidencial esto, ¿eh? Esto en el Confidencial vale. todavía. Y decidimos empezar a hacer información del sector, dentro de la sección de Economía y Empresas, sin un orden particular, o sea, un poco, bueno, pues según nos enterábamos de cosas, según nos movíamos, pues íbamos dando cosas. Aquello funcionó, porque enseguida yo creo que el periódico se hizo un hueco con noticias, con información propia, con exclusivas. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del año, vamos a ver. Más o menos. Sí, el 17, 18. ¿No había sección jurídico? No había sección jurídica. Se habían hecho cosas muy puntuales. ¿Y otros periódicos tenían? Tenían, sí. Expansión tenía, 5 Días tenía, había otros medios que tenían suplementos, pero es verdad que era como muy... que solamente estaban ellos, ¿no? O sea, está como muy definido quién lo hacía. Y a nivel como periódico digital no había ninguno que estuviese haciendo nada. Y eso funcionó. Y es verdad que funcionó bastante bien. Y luego ya de ahí pasé a Voz Populi, donde, digamos, como una evolución de esa parte jurídica, me metí más en temas de M&A, de consultoría, de auditoría, o sea, un poco todo el mundo firmas, ¿no? Por así decirlo. Y seguía más o menos pendiente legal, pero mucho menos. Que eso también luego derivó en temas de tribunales y eso. Y luego ya de ahí pasé a Expansión, a empresas. Sí.
donde también muy vinculado a firmas, temas de consultoría, temas de auditoría y también temas de regulación. ¿Operaciones? De tribunales, no, M&A ya no. ¿No? Pero de alguna manera, si te fijas, como que el derecho ha estado presente siempre, ¿no? Ya. O sea, de diferentes maneras, pero siempre ha estado presente. Y luego ahora de vuelta al Confidencial, ya con una sección montada que montó otro compañero que entró después que yo, mucho más armada, con una publicación fija los martes, o sea, con otra estructura, ¿no? ¿Y qué diferencia hay, o sea, desde la visión del periodismo, qué diferencia hay entre cubrir noticias de economía y empresa o cubrir noticias pues del sector legal? Porque, si no me equivoco, tú ahora estás mucho más centrado en lo que sería sentencias, análisis legal concretamente, ¿no? Sí, es una de las... Pues una de las ramas. ¿Qué diferencia hay en un periodista que cubre economía y empresa o sector jurídico? O sector legal o cosas legales. Está muy ligado, ¿no? Sí. O sea, yo creo que la mayor diferencia, por ejemplo, es con el periodismo político por el tema, por ejemplo, de la inmediatez y de la rapidez, ¿no? Es decir, la actualidad política es constante, es un bombardeo, yo creo, tanto para el lector como para nosotros, ¿no? De declaraciones, de cosas que pasan, o sea, es a lo largo del día, ¿no? Entonces, sí creo que la información económica, la información de empresas, la jurídica, quizá te permite un poco más de análisis, un poco más de reposo, no lo sé. Creo que tienes como más tiempo a lo mejor para procesarlo, para preparar los temas, ¿no? O sea, yo creo que eso podría ser una diferencia importante y luego que, por ejemplo, a la hora de analizar sentencias o hacer temas más de análisis de derecho, hay muchos enfoques posibles, ¿no? Es decir, tú tienes una sentencia y el enfoque fácil es, pues, si es una demanda, A gana B, ¿no? Pero a lo mejor leyendo la sentencia... Ahora hablaremos del clickbait, ¿no? Ahora, efectivamente, se puede hablar del clickbait. Pero hay muchos más enfoques que pueden salir, ¿no? O sea, creo que te permite cierta creatividad a la hora de abordarlo. ¿Es una sección, tú dirías, dentro de todos los medios digitales o no digitales, en auge? Creo que sí. O sea, sí creo... Mi sensación es que cada vez hay más interés por tener en las redacciones, que ya los hay, porque periodismo de tribunales se lleva haciendo muchísimo tiempo. Vamos, todos los periódicos tienen equipos de tribunales buenísimos. Pero a lo mejor tener periodistas también con enlaces, con contacto con despachos de abogados, que estén como más metidos también en el sector, creo que cada vez más, porque también, si lo pensamos, en un despacho de abogados pasa mucha información de muchísimos tipos que da, o sea, de operaciones, de asuntos, de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que cada vez ese conocimiento especializado, pues sí creo que hay un... Porque no siempre es fácil, ¿no? Traducir, por así decir, el derecho a la sociedad. Completamente. ¿no? Y es un trabajo que hacéis desde el periodismo legal, pues es uno de los trabajos. Entonces, ¿tú crees que en España el periodismo legal tiene un espacio concreto o el espacio que se merece? ¿O qué falta? O sea, creo que efectivamente, o sea, es complejo a veces porque al final nuestro trabajo también pasa por simplificar las cosas, ¿no? Para hacerlas comprensibles para un gran público. Pero claro, el riesgo que tiene la simplificación es que te puedes simplificar demasiado. Totalmente. Y al final sale mal, ¿no? O sea, yo creo que hay que buscar el equilibrio entre simplificar, pero también hay que exigir al lector, ¿no? Es decir, yo te lo puedo simplificar, pero también hay cosas que tienes que saber, que saber lo que es y si no lo sabes, creo que tampoco es problema del periodismo, ¿no? Por ejemplo, una medida cautelar. Pues una medida cautelar es algo que si no sabes como lector lo que es, pues creo que lo tienes que saber. Claro. ¿No? Yo no lo puedo resumir no se explica, ¿sabes? O sea, creo que hay que buscar ese equilibrio que es difícil, ¿eh? Sobre todo a la hora de titular y a la hora de eso. Y luego, el tema de si el periodismo jurídico está bien representado, ¿no? O sea, si hay como suficiente... Bueno, si tiene un espacio concreto. Si tiene un espacio, sí. Porque entiendo que, como hemos hablado, el periodismo jurídico, legal, bueno, pues hay diferentes maneras. Hay diferentes maneras. Es que, claro, la cosa es que por eso las secciones jurídicas de los medios, porque es verdad que ahora mismo yo hablaría más de secciones jurídicas que de medios jurídicos, ¿no? Que a lo mejor a nivel internacional sí que vemos medios jurídicos muy consolidados. Y en nacional también grandes, hay algunos, ¿no? Sí, pero a lo mejor que son muy de... Sí, pero no sé por qué creo que ahora mismo pienso más en secciones, pero sí que es verdad que también los hay, pero bueno, que creo que irá más, ¿eh? Yo creo que va a haber cada vez más medios de nicho.
Entonces, claro, cada sección jurídica es un mundo. Es decir, al final es coger el derecho y decir, ¿cómo lo voy a contar? ¿Lo voy a centrar en la actividad de las firmas? ¿Lo voy a centrar en fichajes? ¿Lo voy a centrar en analizar sentencias? ¿No? Cada medio lo hace de una manera. Porque ahí es donde yo, enlazando un poco con lo que estábamos comentando, si tú tuvieras que segmentar tu audiencia de la sección jurídica del Confidencial entre abogados o gente, profesionales del sector jurídico y no profesionales del sector jurídico, en porcentajes, ¿cómo las segmentarías? Pues a ver, yo creo que todas las secciones, y la nuestra y todas, yo creo que nacen muy enfocadas al gran despacho, ¿no? A lo que hace el gran despacho y dice el gran despacho, pero que es verdad, y a veces te lo dice, ¿no? Algún lector de, oye, estáis mirando un 1%, no un 1%, pero bueno, es una realidad muy pequeña del sector legal. Entonces, sí creo que ahora mismo nuestra audiencia fundamentalmente son abogados, ¿sí? Digamos, adultos, ejerciendo y tal, pero creo que cada vez más hay un nicho de estudiantes de Derecho, de nuevas generaciones de abogados que cada vez se está metiendo más y a los que también hay que dirigirse, ¿no? Con información, con contenido, información de universidades, ¿no? O sea, creo que hay que coger el sector y decir, oye, vale, tengo a lo mejor los despachos, ¿no? Que es el origen, pero ¿qué hay alrededor de los despachos? Hay universidades, hay notarios, hay procuradores, hay firmas pequeñas, jueces. Hay jueces, es decir, es un ecosistema muy amplio. Por eso. Que hay que ver cómo se le puede dar cobertura a todo para que esté representado y de alguna manera llegas a un público más amplio. Pero entonces tu audiencia, por lo que me estás contando, 80%, 90% es profesionales del sector jurídico. Sí, yo diría que sí. Yo diría que la gran mayoría sí. Luego también algo que hacemos y que creo que funciona muy bien, que la audiencia lo valora mucho, es la labor divulgativa. A la hora, por ejemplo, con leyes nuevas, con sentencias y tal, que es, por ejemplo, pues, la ley concursal, ¿no? Que es algo que hemos analizado mucho, que es cogerla y desde diferentes ángulos analizarla con abogados, ver los puntos fuertes, los puntos débiles, analizar las sentencias que van saliendo. Entonces, toda esa labor te permite también llegar a nichos, ya no abogados en general, sino voy dirigido a los abogados concursalistas. Ahora voy a hacer un especial de tal y te enfocas en otro tipo de... Entonces, todo eso, con eso vas cada vez ensanchando más, porque claro, al final, como sección, quieres crecer, y siendo un sector que también tendrá un fin, pero tienes que ver cómo llegar a públicos nuevos. Y como responsable de la sección, ¿tenéis algunos, no sé, pregunto así como, también imagino que en otros medios también, pero sí que tenéis algunos valores, principios o algo que intentáis pues... trasladar a vuestro equipo o no? ¿O es simplemente un criterio, pues por ejemplo, tú como responsable revisas un poco las noticias? Dices a la hora de decidir qué se cubre y qué se no. Sí, exacto. Bueno, ¿qué se cubre y cómo se cubre? ¿Qué se cubre y cómo se cubre? Pues, bueno, el equipo nosotros ahora mismo somos 2 personas. Vale. O sea, es un equipo pequeño, es fácilmente manejable porque somos 2 entendiéndonos. Entonces, es un poco, sí, yo creo que es un poco formato brainstorming en realidad. O sea, vamos comentando temas, sí que es verdad que a lo mejor tenemos áreas del derecho un poco más repartidas para no pisarnos, pero luego el resto lo vamos comentando y algunos se descartan, otros no. Intentamos pues, buscar temas obviamente, de impacto, buscar temas propios. O sea, creo que la clave es, como sección, buscar siempre el tema propio, vale. El enfoque diferente, ¿no? Es decir, la clave al final es que lo que estés contando no lo cuente nadie. Claro. Sí. Y que como lectores, cada mañana, porque al final el lector tiene un tiempo limitado, la gente no se puede leer 5 periódicos al día. No. Entonces, yo como sección jurídica tengo que conseguir que toda la comunidad legal, todos los abogados digan, oye, vamos a ver qué saca Álvaro, qué saca el Confidencial, porque lo que les ofrecemos no lo van a leer en otro lado, ¿no? O cómo lo van a leer, ¿no? Esto quería preguntarte. Es decir, ¿no lo van a leer en otro lado o no lo van a leer como lo leerán aquí en otro lado? Porque las noticias, quiero decir, las noticias al final son no las mismas, pero el hecho que hace la noticia existe, es público, lo puedo contar yo, lo puede contar otro, pero quizá el hecho diferencial es cómo contamos esa noticia, ¿no? El espíritu al final siempre es dar tú la exclusiva, o sea, decir, que se enteren por ti. Otra cosa es que si llegas tarde, que pasa mucho también, digas, oye, ¿qué vuelta le puedo dar a este tema? ¿Qué enfoque le puedo dar? ¿No? Una sentencia, lo que hablábamos antes, vale, ya ha dado la competencia una sentencia relevante. Voy a ver si de alguna manera o hay algún detalle de esta sentencia que sea relevante por algún motivo. Entonces le das la vuelta y ofreces algo que no ha ofrecido la competencia. Entonces ese ejercicio se hace, pero el espíritu al final
siempre es el de buscar el tema propio. Vale. El de huir un poco de la nota de prensa, ¿no? Es decir, no recuerdo quién fue, y no quiero decir porque no me quiero equivocar, pero fue un jefe mío que dijo una vez que el objetivo que tenemos que tener como periodistas es sorprender cada mañana al lector. Y es verdad que se me quedó grabado y digo, es que es así. O sea, al final que abras el periódico y no tengas a lo mejor la cosa de llevan todos lo mismo, ¿no? Con cambiando un titular, más escorado a un lado, sin decir, oye, es que esto no lo he visto en otro lado. Y en los últimos años, ¿tú crees que ha evolucionado mucho? Es decir, nos contabas ahora al principio que en el 2018, ¿no? Has dicho, no había la sección y que se creó. Entonces, hablar del periodismo jurídico, por así decirlo, es hablar de un periodismo que, aunque no hubiera la sección, existía ya, ¿no? Sí. ¿Cómo ha cambiado la manera de hacer este periodismo en los últimos años? Pues yo creo que es un sector muy sensible. Es verdad que es un sector muy sensible a los medios de comunicación por temas de confidencialidad, por un tema de que no están acostumbrados a la exposición pública, es así. Totalmente. Entonces, eso hace que sean muy sensibles a todo, incluso a lo bueno. Que salga una cosa buena de la empresa o de la firma, es algo que genera a veces inquietud. Entonces creo que es un sector que ha madurado mucho y que ahora mismo estamos en un momento que no había tantos periodistas pendientes de ellos, o sea, nunca antes ha habido tantos periodistas pendientes de ellos como ahora, ¿no? Y se están acostumbrando a esa exposición, ¿no? ¿Pero por qué? Pues fíjate, yo creo que es porque se les ve como fuentes de información de muchas cosas. Es decir, yo no cubro operaciones, pero si cubres M&A, todo pasa por despachos de abogados. Claro. Quieres tener relación con despachos de abogados. Claro. Aunque ellos obviamente tienen sus límites de confidencialidad y sus tal. Pero sí creo que quizá se les ha tardado en ver como fuentes de información. A lo mejor también porque ellos eran un perfil tan bajo, hasta el punto de que muchos despachos, firmas, no tenían equipos de comunicación, tenían a lo mejor equipos de desarrollo de negocio, de marketing, que asumían esas funciones, pero no tenían personas de comunicación como tal. Y ahora, como ha evolucionado en los últimos años, que prácticamente todas las firmas tienen equipos, hay agencias especializadas en el sector legal. Ha habido una eclosión, claramente. Y yo creo que muchas firmas sí que han hecho esa evolución de, oye, ¿cómo puedo utilizar esto a mi favor? Porque al final, claro, una firma, tú puedes tener tus clientes y va todo fenomenal, pero también, en cierto modo, si haces algo bien o si cierras una operación, pues también quieres salir, ¿no? Y quieres que se sepa. Entonces, de hecho, se ven un poco los resultados económicos. Hay responsables de prensa, ¿no? Hay responsables de prensa. Y una cosa, por ejemplo, también que a mí me llama mucho la atención, ¿no? La facturación, pues se envían notas de prensa. ¿Y esto qué? A ver, ¿esto se contrasta luego? O sea, cuando sale el despacho X ha facturado récord de facturación este año. Sí, se puede mirar el registro mercantil, claro. Sí, pero no lo tienes del año. Bueno, a ver, claro, o sea, quiero decir, es como cuando se comunican a la CNMV, pues se entiende que obviamente eso tal, y luego de repente pasa no sé qué, o un audit, ¿qué casos hemos visto de auditoras que de repente les han... O sea, ahí hay un pequeño acto de fe. No, hay un acto de fe, hay un acto de fe. Pero luego lo puedes contrastar, claro que sí, y si algo raro Pero vamos, por mi experiencia, la mayoría de despachos cumple con el céntimo. ¿Cómo ves el sector? O sea, ¿cómo ves el sector de los grandes despachos y de los pequeños despachos? Pues lo veo, yo creo que es un sector atomizado, o sea, creo que hay muchísimos despachos, muchas firmas pequeñas, muchas firmas medianas, o sea, creo que es un universo brutal. Sí. Entonces, a mí me sorprende ver el crecimiento anual, porque es verdad que siguen creciendo, pero claro, pienso que eso en algún momento tendrá que parar o no sé, creo que habrá una consolidación de firmas medianas en algún momento. Sí, sí. Y lo que sí que creo que a lo mejor vamos a modelos, pues eso, de grandísimas firmas o firmas boutique más de nicho, a lo mejor que se especialicen en una cosa muy concreta, ¿no? A lo mejor litigación compleja, regulación financiera, o sea, temas muy tal. Pero el modelo de firma muy pequeña, full service y tal, no sé yo si eso puede aguantar. Pues hay muchísima. Y eso se habla poco, ¿no? O sea, siempre aparecen noticias de grandes corporaciones. Al final parece que lo que genera interés es la gran firma. Claro. Porque al final, ¿no? Lo que hacen los grandes despachos, que muchas veces son noticia, aunque no quieran serlo, parece que es lo único que genera interés, efectivamente. Y luego es verdad que esos pequeños despachos, pero claro, ¿cómo los cubres? Bueno, no hay tantos. No, pero desde un enfoque... Sí, más genérico, ¿no? Sin hablar de nombres, a lo mejor sí, eso se podría ver perfectamente. Al final, ahí hay o esa transición que tiene que hacer. ¿Cuántos despachos no tienen un sucesor claro? Muchísimos. Porque a lo mejor el socio fundador... pues tiene unos hijos o no los tiene y no se quieren dedicar, ¿no? Entonces ahí hay una serie de temas interesantes bueno, ya lo vemos, ¿no? Que a veces ves firmas que se integran en otras que no deja de ser, oye, yo me voy a retirar y dejo aquí a mi equipo.
Tú ahora mismo, no me lo vas a decir, no quiero que me lo respondas tampoco por no comprometerte, pero ¿tienes información de cosas que van a pasar? Seguramente sí, ¿no? O sea, tú como periodista, Álvaro, ¿tienes la información antes de que pase? O sea, a nosotros nos llegan muchos rumores, mucha cosa, mucho movimiento, o sea, como un burbujeo, ¿no? De cosas que están a veces cocinándose, que a veces salen, a veces no, y porque también nos llega mucho rumor malintencionado también. Claro. O sea, es un sector que luego también sorprende la cantidad de gente que habla. Que me acuerdo cuando empecé a cubrir lo que digo, no, la confidencialidad y tal, y enseguida ves que fluye bastante la conversación, pero sí, a veces tenemos cierta visibilidad de cosas que van a pasar. Bueno, porque a veces, viene al caso un poco, a veces se filtran, ¿no?, noticias, o sea, a veces el periodista sabe una noticia antes de que salga, que es nuestro objetivo. Una sentencia, pero... Es decir, yo ahí vuelvo a lo de antes, es decir, nosotros como periodistas, yo no tengo que esperar a que nadie, o sea, a la nota de prensa, yo tengo que ser quien genere la nota de prensa casi. Claro, pero aquí... Tengo que adelantarme yo. Sí, pero aquí choca un poco, y también viene a colación con otra pregunta, choca un poco a veces... Claro, un caso que está en secreto sumario, sí. De repente el diario me informa de lo que va a suceder mañana. Y dices, pero, o de la documentación que hay en o la documentación que hay en ese caso. Pues dices, ostras, tiene muy buenas fuentes ese periodista. Claro, buenas fuentes. ¿Cómo lo ves tú? Pues muy bien. Muy bien. Hace su trabajo. O sea, yo me pongo... Es decir, sí que pasa... yo cubro muchos temas de tribunales y es verdad que a veces, y ves que los abogados se quejan, ¿no?, que la sentencia llega antes a los medios que se la notifican, ¿sí? ¿No? Yo eso me pongo en el lugar del abogado y entiendo que es una faena, pero me pongo mi camiseta y mi gorra de periodista y estoy dando la noticia. Entonces, entiendo que ahí hay un choque de intereses brutal. Es decir, muchas veces... Pero... Claro, puede ser que entonces, muchas veces el abogado... tiene como enemigo al periodista, ¿no? Y diríamos, se tiene que contar mejor la justicia. Es posible que desde la visión del periodista no se tenga que contar mejor la justicia, ¿no? Es decir, se cuenta lo que he tenido acceso y... Pero es contar bien la justicia. O sea, claro, por lo eso que hay en un sumario, yo creo que es contar bien la justicia. Otra cosa es si entramos al debate de, oye, cómo esto ha trascendido, si es secreto sumario, que es otro debate. Pero si estás contando lo que pasa dentro, a mí me parece que está bien, es información. Sí, es un melón que podríamos abrir. Es difícil, estar mucho rato, pero claro, si está en sumario, es por algo. Quiero decir... Bajo secreto de sumario. Claro, está bajo secreto de sumario... es por alguna razón. Entonces, que le llegue esto al para evitar filtraciones. Podría ser también que sea intencionado. Es decir... Podría ser. Que no sea... Que no quiero poner tampoco en ninguna tesitura, pero que no sea un gran trabajo del periodista, sino la argucia de alguien de adentro que le interesa que eso salga. Pero es un trabajo del periodista. Al final, ¿quién tiene la fuente? O sea, lo tiene ese periodista. Claro, sí, Me refiero. O sea, si alguien quiere filtrarlo, no envía un difundido a todos los medios de comunicación y dice, oye, a ver quién quiere esto, ¿no? Sí, o sea, que al final luego ya está al final un periodista vale lo que valen sus fuentes. Totalmente. Y tú vales lo que valen tus fuentes, tu capacidad de análisis, tu capacidad de ver los temas y de adelantarte. O sea, creo que es clave adelantarse. O sea, lo que hemos hablado de antes de la nota de prensa o de que dar la vuelta a todo, o sea, lo fundamental es que seas, o sea, hay que dar las cosas bien, darlas el primero está muy bien, tal, obviamente que hay que contarlo bien, pero creo que el gran valor está en eso, en ofrecer la información propia, la información exclusiva, que es lo que te va a permitir diferenciarte también y diferenciar tu oferta como medio. O sea, también como periodista, que al final, ¿no?, yo entiendo que cuando es vocacional tienes como esa obligación del deber de decir la verdad y decir la información, independientemente de pues, que a alguien le pueda sentar bien o le pueda sentar mal, ¿no? Pero sí que es una situación, me pongo en tu piel y ha de ser una situación muy incómoda a veces, ¿no? Convivir sabiendo que a veces quizás estás informando sobre algo pero que está perjudicando a alguien o beneficiando a alguien. Entonces estás siempre ahí en... O sea, yo creo que hay que ser proporcional, porque es verdad que no es ninguna tontería, porque, por ejemplo, personalmente que cubro muchos temas de concursal, sí. Claro, es muy habitual que cuando escribes algo de concursal te escriban los empleados, claro, y te contacten. Y te pregunten, o incluso te cuentan su historia, ¿no? Te dicen, oye, pues mira, pues estoy muy preocupado, porque tal, o porque tengo una familia. Entonces, creo que como periodista tengo que hacer mi trabajo de contar lo que está pasando, pero tengo que esforzarme mucho en ser proporcional. Es decir, si es muy grave, cuento que es muy grave, y si es solo grave, ¿no? O sea, no hacer de esto, que eso es lo que creo que hace un daño innecesario. Pero al mismo tiempo creo que
hay que contar la realidad. O sea, pero es verdad que ese ejercicio está muy bien, porque también hay que saber que nos lee mucha gente. Es decir, hay que ser muy conscientes del impacto que tiene lo que hacemos. ¿A nivel personal es difícil ser periodista? A nivel personal, no. Es verdad que a veces puede pasar que escribes de algo que luego alguien conoce a alguien y te lo dice y ha generado ahí un tal, pero no, porque yo creo que al final no sé, lo que digo, creo que si intentas hacer bien las cosas, y hacer bien las cosas, insisto, es contar lo que es sin exagerarlo, ni tampoco ocultarlo, creo que en general la gente entiende tu trabajo. Claro, es que pienso que aparte que hay diferentes maneras de ejercer el periodismo, ¿no? Más técnico, interpretativo, Justo. Activista, denuncia, sensacionalista, que yo creo que aquí es donde íbamos antes, ¿no? Cuando entendemos, cuando un abogado entiende que un periodista es su enemigo, es un poco, yo creo, por el tema del sensacionalismo, ostras, estoy trabajando en un tema que es muy complicado, que muchas personas o una persona se está jugando algo, ¿no? Y el periodista saca la noticia para tener clics, ¿no? O para tener audiencia. Ostras, me estás haciendo una faena, ¿no? O sea, creo que los abogados en general, y aquí voy a recordar una cosa que dijo Eugenia Navarro cuando la entrevistasteis, que coincido totalmente con ella, son muy catastrofistas. Es decir, siempre se ponen en lo peor, ¿no? Sí. Cuando les abordas al principio, siempre piensan que el simple hecho de hablar contigo, aunque sea hola, ya... Malo. No es que sea conflicto de interés, es que les van a despedirnos lo siguiente. Entonces, luego están los que te vienen detrás todo el día. Y luego están los que te persiguen. Que les publiques. Claro. También están los que te persiguen. Sí. Tenemos todo. Tenemos toda la gama de abogados. Entonces, sí creo que también se junta ese miedo y luego que muchos abogados o muchas firmas que han tenido malas experiencias, ¿no? Con medios de comunicación o precisamente de, oye, pues este medio mintió o retorció la información. Entonces, bueno, sí creo que hay que intentar, o sea, que hay una labor pedagógica que pueden hacer muchas veces los abogados, manejando el off the record, que yo creo que es una cosa que cada vez están más acostumbrados, que no se saltan ningún tipo de confidencialidad, pero que sirve mucho a los medios para entender los temas, ¿no? Es decir, y esto es habitual, a lo mejor cuando hay un tema muy técnico o muy complejo de entender, son los propios abogados los que toman la iniciativa de decir, oye, vamos a salir a explicar esto para que se entienda lo que es, porque a lo mejor no es tan grave como están diciendo, o al revés, es mucho más grave de lo que se está diciendo en medios, ¿no? Correcto. Entonces, esa labor cada vez se hace más, pero todavía hay cierto miedo, hay cierto tal, pero y yo considero que eso, por malas experiencias, que aunque hayan pasado hace años las tiene ahí y tal, o porque simplemente por desconocimiento, ¿no? Por miedo, o me van a citar, me van a grabar... Pero sí que es verdad que, no sé qué porcentaje, y te lo pregunto, es... A nivel en el sector del periodismo, la cultura un poco del sensacionalismo, del clickbait, es algo que es una realidad. Y hay muchos medios de comunicación que es su táctica de generar una audiencia, de mantener audiencia, etcétera, ¿no? Y eso al final también en nuestro sector, que somos un sector muy prudente, quizás sí que es el motivo por el cual hacemos un poco esta barrera. Claro, lógico. Entonces, claro, ¿tú cómo ves esto en el sentido de, ¿es realmente así? ¿Tú ves a los medios que hay una parte, no digo el confidencial, pero que hay esa cultura del sensacionalismo o esa práctica del sensacionalismo? O sea, si pasa un ejercicio que yo creo que hacemos todos los periodistas cuando sigues un tema que siguen más medios, vas comparando coberturas o dices, pues este lo ha enfocado de esta manera y de esta manera, que haces, dices, oye, pues me gusta más cómo lo ha hecho la competencia o me gusta más el mío y tal. Y a veces te sorprenden también algunos enfoques, ¿no? Más duros, más tal. Al final, cuanto más catastrofista sea el titular, más agresivo, más clics va a generar. Claro. Por lo tanto, más audiencia. Y sí puedo entender que si te metes en esa senda un poco de titulares agresivos, o sea, que no es lo mismo decir el Supremo condena a fulanito que el Supremo destroza a fulanito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces... puedo entender que eso lo vea un abogado o lo vea el abogado que ha hablado con ese periodista y dice, pero este titular ¿a dónde va? O sea, quiero decir... ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? De poner algo tan agresivo o poner tal. Entonces, oye, que si hay una condena, igual de mal estaría disimular que hay una condena o disfrazarlo de alguna manera, pero sí puedo entender esas malas experiencias. Pero bueno, en general creo que hay que intentar dar ese voto de confianza, que yo creo que ha costado. ¿Hay esa práctica? O sea, si tuviéramos también que segmentar dentro de los medios de comunicación en porcentajes que utilizan mucho esta práctica,
¿Es algo común? ¿Es algo estándar o no? Yo creo que no. Yo creo que a lo mejor lo hacen medios más pequeños para llamar la atención, para crecer, porque se quieren hacer un hueco, porque quieren tal, pero diría que cada vez menos. Yo lo que veo, y a mí me ha pasado también, es más errores de técnicos. Decir, a lo mejor no he entendido bien este matiz y lo he explicado mal, o he puesto esto, pero que es un error técnico. No, Claro, para mí lo peligroso de todo esto... No es inventarte, por así decirlo, no es agravarlo, no es hacerlo más dramático. Claro. Para mí lo peligroso de todo esto no es tanto el explicar algo mal técnicamente, sino que hay una opinión pública al final que es o sea, el receptor de estas noticias. Y la opinión pública en los últimos años pues tiene mucha fuerza. Y realmente creo que está muy bien también cómo vosotros, en este caso, sin hacer la pelota, enfocáis pues las noticias, porque la opinión pública puede a veces, no diré influenciar, pero sí. Condicionar muchas decisiones que al final no es tanto el Supremo destroza o el Supremo condena, sí, sino el Supremo va a hacer otra cosa. Entonces, el avanzarse mediante el sensacionalismo a veces puede provocar que la opinión pública... Dices anticiparse a lo que va a pasar. Efectivamente. De una manera que no sea real, dejando de lado si es técnico o no técnico. Claro, ¿no? Entonces, pero si te anticipas de algo que es cierto, ¿no? Bueno, ya, pero luego también ahí puedes cometer el error de equivocarte. Bueno, claro. Y hay un tema muy importante, y es que cuando hay una noticia que anticipada y que no está contrastada y que luego no sucede, el daño que genera a las personas o empresas involucradas en esa noticia no se puede resarcer. Y es verdad que estoy de acuerdo que muchas veces tiene más impacto, efectivamente, es como, por ejemplo, con los temas de tribunales se quejan muchas veces cuando les imputan, cuando tal, que tiene mucho más eco la imputación que luego el archivo, ¿no? Totalmente. Es decir, que se quejan de, oye, cuando me imputaron lo publicaron 35 medios y ahora que se ha archivado, 5. Luego también temas muy sensibles o temas que pueden prestarse a un tema ideológico, también depende del medio, pues a lo mejor deciden darle seguimiento, no darle seguimiento, o sea, es que depende, hay muchos ahí, tiene muchas aristas. Justo ese tema es complejo. Es complejo, hay otros intereses y tampoco podemos dar, o sea, no nos vamos a mojar, con lo cual no nos vamos a mojar tampoco. Pero la cobertura mediática sí que en estos casos, o en estos y en otros, es al inicio mucho y luego cuando hay algo que... Lo que pasa es que también aquí... No quiero ir en contra tuya siempre, pero aquí también yo diferenciaría entre el periodismo en medios de comunicación escrito y medios de comunicación en imagen. O sea, audiovisual. Tele, radio. Tele, tal. La sociedad también ve mucho más por las noticias en la tele, que yo creo que sí. Hombre, la imagen impacta mucho. La imagen impacta mucho. Una imagen en sí es una noticia, claro. No le hace falta texto, si es una imagen potente. Totalmente. Y luego también de prensa escrita, que lo quería comentar también, que es una cosa importante, mucha gente es lectora de titulares. Esto es importante, es decir, nosotros hacemos un titular, una entradilla, un cuerpo, una conclusión, un tal, pero mucha gente simplemente repasa titulares y se queda con una idea de lo que está pasando. Pues bueno, es que claro, ahí entramos en terreno más... no pantanoso en absoluto, sino más de confidencialidad, por así decirlo, de relación entre las partes, ¿no? Pues al final nosotros como periodistas tenemos que intentar tener relación con la mayor parte de profesionales de la Administración de Justicia posible, ¿no? Entonces esas relaciones, ¿cómo se tejen? Pues te diría que a puerta fría muchas veces. Sí. Poco a poco, ¿no? Poco a poco, es así. O sea, es una profesión de... Y eso sí que es una pregunta muy habitual, ¿no? Que nos hacen los periodistas. ¿Y de dónde sacas la información, no? Y de dónde... Pues es hacer relaciones a puerta fría muchas veces. O sea, se accede a veces, por ejemplo, hay una sentencia, ¿no? Y quieres conocer... O sea, claro, al final una sentencia es un texto, ¿no? Pero a veces ese texto puede dar lugar a interpretaciones, ¿no? Claro, ahí también esa labor de interpretación del que ha dictado la sentencia... Claro, yo ahí lo que creo que es bueno es tener a lo mejor abogados de contacto, vuelvo un poco a esa labor de explicación
que creo que es fundamental, que tú como periodista sabes que son abogados, digamos, neutrales o que no están muy escorados en ningún lado, que te pueda ayudar a lo mejor a entenderlo. Claro. ¿Sabes? Que a lo mejor le dices, oye, explícame esta duda, explícame esta otra. O sea, creo que eso es importante. Pasa, por ejemplo, con muchos temas técnicos de competencia. Las resoluciones de la CNMC son muy complejas muchas veces. Y yo me acuerdo que hubo una temporada que cubría tal y sí que tenía una serie de abogados de competencia que me ayudaban a entenderlas y a sacarles ese jugo, ¿no? Vale. Entonces, y luego, relación con la administración. La administración generalmente es, no generalmente, es transparente en el sentido de temas mediáticos, envía notas de prensa, envía las sentencias. O sea, quiero decir, ¿la administración propia? Los juzgados envían las notas de prensa. Cuando saben que tiene un tema mediático, saben que genera interés público y anonimizada, por supuesto, con temas de datos personales, pero se envían notas de prensa, o sea, y eso al final es... ¿Con qué objetivo? Bueno, si es un tema que es de interés público, que ellos lo tienen detectado, es interesante. O sea, ¿no? quiero decir... O sea, no sabía que por ejemplo, estoy pensando, el tema de pasapalabra. Sí. Se envió nota de prensa desde el juzgado mercantil que lo llevó. Porque al final, o sea, ellos yo creo que detectan temas muy relevantes, por ejemplo, la Audiencia Nacional, claro, todo lo que pasa por allí es importante. Entiendo, sí. Y tiene un servicio de prensa y tal, o sea, que al final se comunican todas las cosas importantes. Para evitar quizás esas malas interpretaciones, ¿no? Muchas veces sí, porque claro, es una nota de prensa muy bien hecha, muy aséptica, muy de, oye, estos son los hechos, y luego ya lo que tú quieras ya rascar más allá de la sentencia. Oye, y cambiando de tema un poco, hablando de transformación e innovación, que al final también es un poco pues una de nuestras temáticas, y que el derecho va cambiando, igual que el periodismo, como nos has estado explicando. ¿Cómo ves tú, que estás muy ligado al sector legal, pues esta transformación del sector? ¿Cómo la ves? ¿Está sucediendo y cómo la ves? Yo sí creo que venimos de unos años que había, mi sensación, con un poco más de humo en todo esto, más de... Todo el mundo era muy digital, muy tecnológico, creo que la palabra estrella era digitalización, pero que era como una especie de manta que lo cubría todo, ¿no? Me estoy digitalizando, soy digital. Pero como... Fondos europeos. Fondos europeos. Pero no lo veía yo como aterrizado, ¿no? O sea, no era como tangible en cosas concretas. Y de un tiempo a esta parte, o sea, a lo mejor, no sé, año y pico o tal, sí que ya ves que tanto las firmas como las asesorías jurídicas, que me parecen también uno de los grandes descubrimientos para los medios de comunicación, las asesorías jurídicas de empresa, sí que están innovando de una manera mucho más tangible, más real, más de, oye, estamos con esto concreto, con esta herramienta que funciona de esta manera, ¿no? No simplemente como grandes eslóganes de digitalizo mis procesos. Lo están haciendo, de verdad. No sé qué, sino que ahora ya ves como más, no sé, más tangible, más... ¿Y tú crees que es por necesidad o por voluntad? Pues yo... Aquí tendríamos que diferenciar sectores, tendríamos que diferenciar sectores, pero bueno... Es ambas cosas, ¿no? Bueno. Sí, o sea, yo creo que por un lado... Yo creo que sí. Los despachos creo que son... el sector legal se vigila constantemente, entonces lo que hace uno lo hacen los demás. Sí. Entonces, si tú eres digital, yo más. Sí. Y si tú tienes 3 chats GPT, yo tengo 5. O sea, que eso constantemente se están... Deben haber estrategias para confundir, al contrario. Se están copiando seguro, no lo dudo. Entonces, yo creo que sí que hay un tema de que están obligados a hacerlo para ganar eficiencia, o sea, para seguir creciendo, para mí el gran tema que trae todo esto es decir, si todas estas herramientas son para mejorar procesos, ganar eficiencia, en teoría, ¿no? Va todo por ahí. Sí. Eso va a tener un impacto en el sentido de que el trabajo se va a hacer más rápido. Y para mí eso me hace plantearme un tema, que es cómo afectar a los honorarios. Claro, ¿no? Es decir, si que para mí es el gran elefante de la habitación, me parece el tema incómodo del que nadie quiere hablar. Estamos todos en jaque aquí, o sea, estamos todos los sectores... Y mi pregunta va por aquí, y creo que... Estamos todos los sectores, Álvaro, ¿no? Yo creo que, que es algo que afecta a nivel transversal. Si en 5 horas antes, ahora me lo haces en 2, no me puedes cobrar lo mismo. Claro. Pero claro, yo poniéndonos en lugar de la firma, fíjate, vale, pero yo he invertido en esta tecnología que me ha costado un dinero que también te lo tengo que imputar de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pero es que esto vale muy poco, claro, vale, pero es que esta tecnología, el problema que hay además es que vale muy poco. Claro, pero bueno, lo querrán imputar de alguna manera, imagino. Pero también el cliente llegará un momento que dirá, oye, es que no se sostiene, ¿no? Mira, todo el mundo que habla de inteligencia artificial aplicada en el sector de la abogacía,
y que, bueno, que está empapada, que conoce un poco y que saben un poco de lo que, yo creo, de lo que hablan, siempre sale la palabra honorarios. Es que para mí es el gran tema, que es un debate que esquivan, también porque yo creo que de momento no deben estar protestando mucho a nivel de clientes, pero sí, vamos, nosotros de conversaciones con asesorías jurídicas del IBEX, te trasladan que es un tema que ellos son conscientes que hay que abrir, que es un melón que hay que abrir. Claro. O sea, si te estoy pagando, además que la facturación por horas, es verdad que hay más modelos, ¿no?, de precios cerrados o de otro tipo de facturación, pero si antes te pagaba por horas y te paga 5 horas y ahora tardas una... Es un tema de productividad. Es un tema de productividad, efectivamente. Y a su vez, abrimos ese debate también. ¿Qué impacto tiene en el empleo? Bueno, ¿no? Total. ¿Va a haber menos juniors? Sobre el otro día había una persona, estábamos en un congreso, que hablaba y decía, y con sentido de decir a la persona, ¿no?, es que de momento no está teniendo impacto porque, mira, las grandes firmas están batiendo récords de facturación, con lo cual tampoco nos está impactando los honorarios. Bueno, Estados Unidos, de hecho, creo que están subiendo, o sea, están récord de facturación. Y luego también decía tarifas, que la tendencia de número de empleados de estas firmas también está al alza, con lo cual, de momento no está habiendo un impacto ni en honorarios ni en profesionales. Sin embargo, yo creo que ahí es donde quizás no se tiene en cuenta que el sector no son solo las grandes firmas. Claro. El 95% son microdespachos, medianos, exacto, pequeños. Entonces, ahí lo que puede estar pasando es que estas grandes firmas efectivamente se vean beneficiadas por esa mejora de productividad que les permite captar más clientes, por lo tanto facturar más aunque el ticket sea más bajo, y también pues aumentar en número de empleados, pero quizás está perjudicando al middle market. Exacto. Que no puedes que decir, es muy grande. Que un cliente te pida bajar honorarios en un gran despacho, puedes aguantar el golpe. Claro. A lo mejor porque lo que sale por un lado lo coges por otro, pero a un despacho mediano le puedes destrozar. Le puedes destrozar. Y una firma de 5 personas que de repente se encuentre que a lo mejor no te hacen falta esos empleados, pues también te crea una situación incómoda, ¿no? Porque a lo mejor esa jurisprudencia que te revisaba ese abogado o que te hacía esas tareas menores, ahora te le hace una aplicación. También por eso preguntaba antes si es si lo hacían por obligación o voluntad, porque habrá muchos que es o te modernizas o morirás. Sí. Es que yo creo que la competencia es feroz. Yo creo que ahí sí que es verdad que tú hablas, y ¿no?, como periodista seguramente tú hablas mucho más con grandes despachos o asesorías jurídicas, y ahí está esa visión de que yo creo que ellos tienen una oportunidad, porque sin duda, con los mismos recursos pueden ser mucho más productivos, pueden alcanzar más trabajo, pueden captar más clientes, pueden ganar más dinero. Conclusión. Pero hay un problema para ese sector que está totalmente por debajo. Esa atomización del sector, como está ahora, van a sufrir, porque al final, si no tienes ese músculo para aguantar el golpe, para tal, pues efectivamente, comparto totalmente el planteamiento. Yo creo que es eso que hay que hablar, Álvaro. Yo te animo a hablar de este. Lo miraremos sí. Seguro, porque va a haber ahí mucho movimiento. No. ¿Qué ibas a decir? No. Me interesa saber, porque tiene mucha relación seguro con pues, como decíamos, con asesorías, con despachos. Y en esta transformación que está viviendo el mercado, seguramente habrás visto pues alguna transformación más disruptiva que otras, o que te haya llamado más la atención. Sí. Pues es y que desde ahí, tu experiencia me gustaría... Sí, o sea, en realidad, a nivel, para mí el gran cambio, estamos hartos de hablar de ello, pero de la inteligencia artificial, que ya hemos hablado de ello, oír hablar a abogados que te dicen de verdad, socios, de que lo usan en el día a día y que de verdad para mí es la gran disrupción, de verdad. O sea, el que lo estén utilizando de verdad, porque había otras cosas antes de facturación, ¿no?, de ordenar los cobros, el no sé qué, o temas tecnológicos, que bueno, que yo veía que tampoco, por lo que te contaba, eran obligados a, ¿no? Te estoy obligado a usar esto, este sistema, este tal. Pero para mí la gran revolución es... Una pregunta. ChatGPT de estos. ¿Los periodistas usáis la inteligencia artificial para hacer las noticias o no? No. Vamos. ¿Tú no. como los abogados? que no la utilizan para hacer las demandas. Está bien que hagas la pregunta, porque esto enlaza con... ¿Seguro? con todo lo que hemos hablado antes. O sea, quiero decir, ChatGPT, pues sí que lo puedes usar seguro para muchas... Yo personalmente lo uso, pero vamos, se puede utilizar seguro. Pero, vamos, o sea, si lo pensamos despacio, enlazo con otra cosa que he dicho antes. ChatGPT bebe de fuentes públicas, ¿no? Es decir, vende de cosas que ya se saben, de cosas, por lo tanto, ya publicadas. Entonces, vuelvo a lo de antes. Como periodista, ¿tu valor cuál es?
contar cosas no publicadas, contar nuevas. Entonces, ¿qué peligro tendría ChatGPT para un periodista? Si tu trabajo se basa en replicar lo ya publicado o en hacer cosas que ya sabes, es ahí donde veo el peligro para nosotros. Ya. Ahí, sobre esto también, en el anterior episodio hablábamos con Albert Farré y le decíamos la pregunta: ¿cuántas demandas o contratos que se presentan en los juzgados o contratos que se hacen consideras que están hechos con inteligencia artificial total o parcialmente? Y 70%, sí. Así, sin número. ¿Eh? Pum. Bueno, ¿Cuántos abogados sí. dicen que efectivamente dicen que lo utilizan? Un 2%. Ya, totalmente. Hay una resolución del TSJ de Navarra, yo creo que fue bastante sonora, porque fue la primera en España, que le sancionaron a un abogado porque creo que fue el Código Penal de Colombia, ¿no? Algo así que lo citaba. Sí. Y el tribunal bien le retiró la sanción y tal, pero sí que puso un párrafo algo tipo: sirva esta resolución de advertencia a la comunidad. O sea, que al final le retiró. Sí, como ¿ves? Esa noticia, yo me acuerdo de la noticia que le abren un expediente sancionado. Nosotros lo dimos. De hecho, nosotros lo dimos. De hecho, todos los detractores de la inteligencia artificial y de la transformación utilizan esa sentencia como para decir: ¿ves cómo no está bien? ¿Ves cómo te van a pillar? ¿Ves cómo? No, pero el tribunal sí que valoró que el abogado como que admitió enseguida que se había equivocado, pero oye, que sí, que la ha liado. Y bueno, lo han utilizado como advertencia. Y es verdad que ese tema fue muy interesante, generó debate. Además, me acuerdo cuando lo publicamos, de mucho, pues eso, fíjate, qué peligro, tal, no sé qué. Pero también hay otra cosa, que es que tampoco se puede poner puertas al campo. No. Es decir, que por ejemplo, hablas con las universidades, ¿no? Que también tenemos bastante relación con ellas, y con los departamentos de recursos humanos de los despachos. Digo, oye, habéis cambiado, por ejemplo, las universidades muchas están quitando mucho examen o mucho trabajo escrito y están examinando más de forma oral. Totalmente. Porque te dicen: no tengo manera de controlarlo. Claro. O sea, lo que me presentan ya no tengo manera de distinguirlo. Alguna universidad sí que tiene algún sistema que en teoría detecta, pero dice, no lo veo. Dice, puedo intuirlo por cómo está escrito, pero no tengo pruebas para demostrar que esto sea... Es que además tú puedes pedirle que te lo reescriba, que te lo rehaga, es decir, no... Y darle otro tono, y darle otro enfoque. Yo no estoy muy de acuerdo en todas estas aplicaciones de detecto si están hechos... Hay que ir a sistemas así. Claro, están cambiando, y muchos despachos que están a lo mejor descargando la parte de prueba escrita y aumentando a lo mejor una exposición oral, pero al mismo tiempo se plantea el debate: les estamos quitando algo que luego van a usar. Entonces, es decir, ¿cómo buscas ese equilibrio de quiero saber de verdad qué conocimientos tienes, sabiendo que luego vas a usar esto cuando yo me dé la vuelta? Entonces, bueno, creo que es un tema muy interesante. Sí, estamos aquí. Lo que pasa es que no ha evolucionado tanto como para que, por ejemplo, en este caso, los docentes lo hayan utilizado durante tantos años que puedan ser ya expertos o estar familiarizados con la utilización de esa aplicación para poder enseñar a sus alumnos. Entonces, yo creo que esto... no es que yo sea un amante de la inteligencia artificial o un detractor, pero creo que tienen que pasar unos años que esto haya calado, que no sea una novedad, sino que como ahora, que ahora es todo inteligencia artificial, y habrá un momento que dejaremos de hablar de inteligencia artificial, querrá decir que ya está implementada en nuestras vidas diarias, y en ese momento es cuando empezaremos a ver realmente pues qué pasa con la famosa inteligencia artificial, ¿no? Sí. Estamos un poco en fase de ensayo-error, ¿no? Sí, a mí me parece esto. De hacer pruebas de tal, y luego que el peligro que creo que tiene, no solo para abogados, para cualquier profesional, es que si tú, digamos, entregas tu vida a ChatGPT y no sabes hacer nada si no es con eso, pues no sé hasta qué punto a nivel profesional. Es decir, si tú como abogado todo lo que haces lo haces gracias a la inteligencia artificial, ¿qué valor tienes, ¿no? Como abogado? Es el riesgo que corremos. Sí. Es el riesgo. Entonces, enlazo con lo de antes como periodista. Es decir, ¿qué valor como periodista puedo tener si todo lo que publico ya está publicado? Y no soy capaz de hacer un buen análisis, no soy capaz de dar una información propia, una exclusiva. Es decir, por eso creo que... Pero ya vamos tarde, Álvaro. Que yo creo que ya vamos tarde, ya tienen toda la información. No, pero quiero decir, cosas... ¿Dices a nivel periodismo? Sí. No, pero cosas que no se hayan publicado. O sea, que yo como periodista tengo que adelantarme. Ya no, pero, es lo que vuelvo a antes. Sí, creo que ese es el gran valor, ¿sabes? No, te has de adelantar, sí, pero que tiene tanta información que ya sabe cómo hacer muchas cosas. No, eso está claro. Y que le das la sentencia y te la escribirá muchísimo mejor, pero vamos. Sí, pongo, hazme un artículo como lo haría este periodista. Pum. Evidentemente luego, pero es fuerte. Sí, que el borrador te lo hace, ¿no? Completamente. Y lo estamos asumiendo. Como que tú lo has dicho, y creo que no lo debemos pasar por alto. Lo estamos asumiendo, es decir, lo sabemos,
y lo asumimos. No están haciendo nada los grandes medios de comunicación para... Bueno, en Estados Unidos sí que hay demandas con temas es que no sé los detalles, tampoco quiero... Pero sí que grandes medios, yo creo, tipo New York Times, estos están con acciones legales contra grandes grupos y tal, un poco también porque, claro, el tema de que al final de estos buscadores, los chats, beben de los medios de comunicación. Claro. Entonces, es ahí el debate de la propiedad intelectual, claro. ¿Qué es de qué? ¿Lo puedes utilizar? Sí, no, no sé. O luego, por ejemplo, el cambio que ha hecho Google, ¿no? Que ahora buscas algo y sin entrar en ningún enlace ya te sale arriba... La noticia. Entonces, claro... Eso es un clic perdido. Es un clic perdido. Totalmente. Para un medio. Entonces, el usuario ya ha conseguido. Entonces, está cambiando todo mucho. Entonces, creo que como medios tenemos que decir, oye, ¿cómo lo hago tan atractivo mi periódico, mi todo, para que la gente siga entrando, ¿no? O sea, que teclee incluso por la mañana el nombre ya.com. Tenéis que encontrar la fórmula. Hay que encontrar la fórmula y creo que... Yo creo que la clave pasa por innovar, formatos nuevos, presentar la información de una manera... O sea, ya no solamente... dar muy buena información, que eso creo que ya pues, lo hacemos, sí. Sino también cómo presentas esa información, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día creo que veía que un compañero del periódico cogió un artículo suyo e hizo un vídeo en TikTok, ¿sí? Contándolo, un reportaje, y como que hizo una explicación en LinkedIn del impacto que había tenido, el alcance que tal, y dije, pues es que a lo mejor va por aquí, ¿no? Hay que estar como todo el rato pensando cómo hacemos... determinados temas, cómo los presentamos, ¿no? Me decías antes la audiencia, pues a lo mejor con el periódico llego, estoy pensando en voz alta, llego a una audiencia más de toda la vida, pero a lo mejor si quiero llegar a los estudiantes de la universidad me tengo que ir a TikTok, porque me tengo que ir a Instagram. Es que al final TikTok, ChatGPT son canales de distribución. Son canales de distribución, efectivamente. Y Google. Entonces, esta gente sin vosotros no tiene información. Efectivamente. Sí, con la diferencia, con lo que pero dice, mucha gente hay no... una diferencia. Aquí en ChatGPT está todo. En TikTok es un canal de distribución que yo me creo una cuenta y distribuyo esa información yo, desde mi TikTok. Pero no monetizas. Es más difícil monetizar. No, bueno, lo puedes monetizar en el sentido, como decía Álvaro, de decir, ostras, pues quizá tengo que partir de la base que tengo una audiencia que ya la tengo hecha por el diario, pero quizá tengo que pasar por el TikTok explicando algo para que esa audiencia le interese y entre a mi diario. Pero ChatGPT, yo no he entrado, yo no me he hecho una cuenta para publicar algo Es un canal loco. de distribución también. Pero un canal de distribución... O sea, en cierta manera sí, ¿por qué? Porque distribuye o informa en base a la información que le ha facilitado, por ejemplo, el Confidencial, que no le ha facilitado, no, es sino que no se le ha facilitado, se le ha quitado. Exacto. Es que es diferente, por eso lo decía. La atribución de fuentes, que muchas veces se diluye completamente. Es decir, que no sé... yo al final, porque como periodista estoy más intoxicado, pero vosotros como lectores, ¿no os pasa muchas veces que leéis algo y no sabéis dónde? ¿O sabéis algo y no sabéis dónde lo habéis leído? Sí, totalmente. En plan, sé algo, sé que ha pasado esto, he leído esta noticia y no te sé decir dónde. 100%. Entonces, eso es un problema. Es un problema. Y de hecho, más... Porque no sé... que la marca se diluya es un problema. O sea, quiero decir, porque entonces, que es el gran valor que tienen los medios, ¿no? Entonces, todo eso creo que estos nuevos canales contribuyen a esa disolución de la marca de lo he leído, no sé dónde, muchos no citan, muchos ahora, no sé, comunicadores, ¿no? Que utilizan Telegram y tal para tal, muchas veces lo que hacen es coger contenido de medios y lo envían por ahí y alguien lo ve y dice, me lo ha contado él, sin saber que en realidad él lo ha cogido de otro medio que es el que a lo mejor ha investigado, le ha dedicado unos días de tal, y el otro simplemente ha hecho un copy-paste. Oye, ya tenemos que ir acabando, llevamos ya una hora. Genial. Bien, ¿no? Se ha pasado volando. Pues ya pasó. Estamos aquí, ¿no? Seguiríamos. Sí, es muy interesante. Bueno, siempre hacemos la misma pregunta, Álvaro, y es por el nombre del podcast 80-20. ¿Cuáles han sido el 20% de tus decisiones, ya no a nivel profesional o a nivel también incluso personal, que has tomado en tu vida que esas decisiones han supuesto que conseguir el 80% de tus resultados? ¿Qué dirías? Pues yo creo que siempre he estado abierto a escuchar, en general. O sea, creo que como periodista, y además esto es algo que me dijo algún jefe al empezar a trabajar, y lo aplico también a nivel personal,
que es que cuando hablábamos antes, ¿no?, de las fuentes, de cómo se hacen las fuentes y tal, nosotros como periodistas, lo explico, nos toca la puerta a mucha gente todos los días, que te contacta, que te quiere contar algo, que te quiere decir. Entonces, yo siempre por norma me marqué hace muchos años que a todo el mundo le quería atender. O sea, que siempre que alguien tal, porque siempre pienso que detrás de cada mensaje o detrás de cada puede haber una buena historia, y la experiencia me ha demostrado que sí, ¿no? O sea, que esto enlaza también con lo que decís antes de, oye, parece que solo se habla de los grandes despachos y en realidad el mundo es mucho más grande, ¿no? Pues aquí igual, no todas las grandes noticias vienen de donde crees que van a venir, sino de... Entonces, esas pequeñas decisiones de decir siempre sí, creo que luego han tenido ese impacto, y a nivel personal igual. O sea, creo que siempre una disposición muy de... ¿Tienes muchos inputs? O sea, ¿tienes tenéis mucha información? O sea, ¿tienes que desgranar mucho el grano de la paja? Entre lo que es verdad y mentira, para empezar, y hay mucho. Y entre lo que es verdad, lo que es noticia y lo que no. Porque también hay... Y por eso has de escuchar a todo el mundo, para encontrar sí, lo que sobre todo vale. Que al final si alguien te dice que tiene algo que contarte, pues creo que siempre es bueno escuchar, porque a lo mejor a priori tú vas con una esta de esto no va a ir a ningún lado y te puedes sorprender, ¿no? Claro, como más escuches, más posibilidad de noticia tendrás. Efectivamente, y creo que nuestro trabajo va por ahí. Además, el trabajo de un periodista es escuchar mucho, pasa por escuchar mucho para luego poder escribir o contarlo. Entonces diría que sí. No sé si he respondido a la pregunta, pero sí. Súper interesante. Pero intento aplicar eso. Pues muy bien, Álvaro. Oye, ¿hay algún tema que nos hayamos dejado, que quieras hablar? Ahora hemos hecho un repaso completísimo. Sí. Vale. La verdad que sí. Pues oye, te invitaremos de aquí un año. Fenomenal. Y habrá cosas nuevas que contar, así la inteligencia artificial no nos ha comido y... Sí, a ver si aún estamos aquí. Aún estamos aquí. No es y no 3 robots. Claro, 3 robots. Pues nada, un placer. A mí me pareció muy Muchísimas interesante. gracias. A vosotros, Muchísimas por la gracias invitación. y nos vemos a la audiencia en el próximo episodio. Genial.